Prepárate para conocer el lugar más tenebroso que he presentado en este canal. Lo que vas a conocer en este video está en libros de historia. No es que alguien se inventó esto y lo subió a un foro de internet. Y sí, dije historias, ya que en este video voy a contar varias de ellas, aunque les pueda dedicar un video a cada una de ellas, pero quise relatar todo acá porque si solo cuento una historia alguno podrá decir: oye Fusgo, esto es mentira, esto es pura casualidad y en este lugar no pasan cosas extrañas. Pero como vas a ver, la primera historia que te voy a contar data de siglos atrás y la última sucedió hace unos pocos años. Aviso que este video no se trata sobre casos paranormales, pero tampoco diría que es sobre casos criminales. Voy a dejar que seas tú el que catalogue esto, aunque yo ya tengo mi opinión y te la voy a dar al final, pero no te voy a sugestionar. Eso sí, todas estas historias dan bastante miedo, así que hoy me traje a Chops para que me acompañara a narrar estas historias y que en el intento pues no me dé ansiedad o algo así. Hey, ¿qué tal? Yo soy Fusgo y estas son las perturbadoras historias sobre el Valle Nahanni. Canadá es un país muy extraño. Sus casi 10 millones de kilómetros cuadrados lo convierten en el segundo país más grande del mundo. Pero este es un país muy extraño porque acá solo viven tan solo 38 millones de personas. Para que te hagas una idea, España tiene 47 millones de habitantes y tiene 20 veces menos terreno que Canadá. La gran mayoría de habitantes de este país viven en ciudades fronterizas con los Estados Unidos. ¿Y esto por qué? Esto porque entre más te adentras al norte de Canadá, más extremas son las temperaturas y la naturaleza es más agresiva. Como puedes ver, en buenas temporadas estas zonas son una belleza para un amante de la naturaleza, pero en una mala temporada, hasta para el explorador más experto, sobrevivir es un desafío. Sin embargo, si vas a explorar estos lugares, tus chances de salir con vida son altas. Pero hay un lugar en específico que asusta hasta la persona más aventurera, y este es el Valle Nahanni. Acá, hasta el día de hoy, no hay comercio ni carreteras. Estos son 30.000 kilómetros cuadrados de puros valles, lagos, ríos y montañas. Y por lo precioso que puede llegar a ser a simple vista, durante siglos varias civilizaciones han querido establecerse ahí. Pero por más que lo intenten, ninguna lo ha conseguido. Esto porque según las malas lenguas, este valle está maldito. Los Naha fueron los primeros en querer establecerse en el Valle Nahanni. Estos eran unos feroces guerreros que vivían arriba en las montañas y solo bajaban para asaltar los asentamientos de otras tribus rivales. Esto hasta que un día los Dene, una de las tribus más influyentes de la zona del noroeste de Canadá, cansados de los devastadores ataques por parte de los Naha, decidieron formar una incursión para acabar con ellos de una vez por todas. Nadie hasta el momento se había animado a hacer esto porque los Naha eran muy agresivos y vivían arriba en las montañas, así que ya al atacarlos partías con desventaja por el terreno. De igual manera, los Dene estaban decididos a atacar. Tras estar por un tiempo subiendo la montaña para llegar hasta donde estaban los Naha, los Dene lograron encontrar unos tipis, que son unas tiendas cónicas donde solían acampar estas tribus. Viendo esto, los Dene se pusieron en guardia y examinaron la zona. Este parecía ser el asentamiento principal de los Naha, porque habían muchas tiendas, fogatas y otras estructuras que parecían venerar a algún dios. Los Dene prepararon sus armas y cuando vieron el momento justo, se lanzaron al ataque. Y acá es cuando las cosas empezarían a ponerse turbias. La aldea no parecía abandonada, había ropa en el suelo y el fuego parecía reciente, pero aún así no había nadie. La escena indicaba como que si los Naha se hubiesen desvanecido en el aire. Al llegar a esta conclusión, a los Dene les llegó a la cabeza todos los cuentos sobre espíritus malignos y caníbales gigantes que merodeaban esta zona. Esto hizo que no solo los Dene se retiraran de ahí de inmediato, sino que al volver a su tribu, tomaron sus cosas y se alejaron aún más del Valle Nahanni. Después de esto, nunca se volvió a saber nada sobre los Naha. Es cierto, pese a que los registros cuenten esta historia, todo puede sonar como un cuento más. De hecho, así lo veía el público en general. Esto hasta que en tiempos recientes se hizo conocida la historia de los hermanos MacLeod. Murdoch MacLeod era un hombre escocés que desde muy joven emigró a Canadá en búsqueda de trabajo.
Él empezó desde abajo, trabajando cargando mercancía, pero tras estar varios años en la misma empresa, escaló posiciones hasta llegar a ser jefe de un aserradero en Fort Liard. Como puedes ver, este territorio está muy cerca del Parque Nacional Nahanni, pero Fort Liard sí es un poco más habitable y tiene un poco más de movimiento. Mientras Murdoch vivía acá, se casó y tuvo 10 hijos. Sí, por esta época no había televisión, así que no lo juzguemos, ya que estamos en los años 1880. Además que en Fort Liard no había mucho que hacer. Esta es una zona rural, así que para vivir ahí había que ser uno con la naturaleza. Es decir, tenías que saber cortar madera, acampar, cazar y hacer fuego. Esto hizo que Murdoch obligatoriamente le enseñara a sus 2 hijos mayores, Frank y Willie, a sobrevivir en la naturaleza. Por el año 1899, Murdoch, ya cansado de lo duro que es vivir en Fort Liard, decidió mudarse a Edmonton junto a su esposa y sus hijos más pequeños para tener una vejez más tranquila. Frank y otro hijo de Murdoch, llamado Fred, se quedaron en Fort Liard para continuar con el negocio de la familia. Al año siguiente, un hombre con aspecto nativo se apareció en Fort Liard y se acercó a Fred, quien era el que estaba a cargo de un almacén de bienes perteneciente a la familia. El aspecto del nativo era misterioso, porque parte de su vestimenta era llamativa, así con pieles de animales exóticos, pero a la vez lucía sucio y otras cosas como su rifle de caza lucía antiguo y descuidado. Así que, para sorpresa de Fred, cuando el nativo se le acercó, sacó una bolsa repleta de pepitas de oro, con las cuales le compró como si nada varios bienes. Y esto significaba o que el hombre nativo no sabía el valor real del oro, o es que tenía tanto que no le importaba gastarlo. Viendo esto, por curiosidad, Fred le pregunta al hombre dónde encontró el oro. El nativo le respondió de forma evasiva, pero tras la insistencia de Fred, este le dio una pista de que lo encontró en alguna parte del Valle Nahanni llamada Flat River, el río plano en castellano. Esta es una zona muy grande y desconocida por el hombre en ese momento, pero esa fue la única información que recibió Fred. Luego el nativo tomó sus cosas y se desapareció en medio de la naturaleza para jamás volver. Esto le despertó la curiosidad a Fred, y como estaba harto de Fort Liard, pensó en organizar una excursión para el Valle Nahanni y así encontrar ese oro, el cual podía hacer que no tenga que trabajar más. Pero él sabía que una excursión para un sitio así podía tomarle meses, y de todos sus hijos, Murdoch le dejó a Fred la responsabilidad más grande de la empresa familiar, y de esto había pasado solo un año, así que la idea de ir al Valle Nahanni se quedó en nada. Pero ya sabes que dicen que el mismo tren no pasa 2 veces por casualidad, y Fred pensó lo mismo cuando 3 años después, otro hombre muy parecido al nativo visto antes se apareció en Fort Liard. También este hombre no tenía tanto apego por el oro, ya que en el bolso de piel de alce que llevaba tenía hasta más pepitas de oro que el nativo anterior. Por todo el misterio que le generaba esto, Fred empezó a hablar con el nativo hasta que logró sacarle la información de dónde consiguió el oro. El nativo le dijo que en el Bennett Creek, este es un riachuelo que desemboca en el Flat River, que es el mismo sitio que le llamó la atención 3 años atrás. Igualmente, este nativo tomó sus cosas y desapareció en la naturaleza para jamás volver. Pero esta vez, Fred ya no se podía contener. Él tenía que hacer algo hasta que alguien más se lleve todo el oro de esa zona. Él igualmente no podía ir, tenía muchas responsabilidades, así que tenía que buscar a alguien de confianza que sepa cuidarse en la naturaleza y pueda encontrar ese oro por él. Y nadie mejor para eso que su hermano Willie. Así que Fred le pasó la voz. Willie vivía en Edmonton, y al escuchar la noticia se fue a buscar a su hermano Frank, que era otra persona que también era experta en sobrevivir en la naturaleza para que lo acompañara en el viaje. Frank, al enterarse, dejó su trabajo como supervisor y él, junto a Willie, con todo el equipaje necesario, se dirigieron al Valle Nahanni en busca del tan preciado oro. Una vez empezó el viaje, pasaban los meses y Fred estaba ansioso porque sus hermanos volvieran con el oro. En este tiempo la comunicación no era tan fácil, así que la felicidad de Fred sería inmensa al ver que sus hermanos Willie y Frank volvieron sanos y salvos con bolsas llenas de pepitas de oro. Los rumores eran ciertos, pero la felicidad no duraría mucho.
Los MacLeod perderían casi todo su oro en gastos del día a día y mayormente apostándolo en partidas de póker. Pero hablando con Fred, él sacó la conclusión de que pese a que sus hermanos encontraron oro, no fueron a la zona exacta que debían ir, que era donde desembocaba el Flat River. Willie y Frank le comentaron que ellos sabían eso, pero que este Flat River no tenía nada de plano. Este tenía fuertes corrientes y estaba rodeado por enormes valles, y como ya querían tener suficiente oro, decidieron volver a casa. Pero como ahora se habían gastado todo, esta vez decidieron ir a por más oro e iban a ir acompañados por una tercera persona. Esta sería Charlie, su hermano menor. Tras un largo camino de pasar lagos, ríos y bosques, los tres hermanos, Willie, Frank y Charlie, lograron llegar al Valle Nahanni. El Flat River se veía bastante aterrador por sus fuertes corrientes, así que dejaron a un lado su bote en mitad del río y en la orilla hicieron un campamento. Al día siguiente decidieron probar suerte en esa misma zona del río donde hicieron el campamento. Los hombres tomaron sus esclusas de oro, que esta es una herramienta que se usa para encontrar oro poniéndola en el río, y al parecer no hacía falta llegar hasta el final del Flat River porque ahí mismo la esclusa recolectó un montón de oro. En serio, era demasiado. Los hermanos no lo podían creer. Pasaron todo ese día cerca de la orilla del río y no paraban de encontrar oro. Tanto así que durmieron y al día siguiente encontraron más, hasta que ya estaban hasta arriba de oro y decidieron volver a casa. Pero a partir de este punto, la suerte ya no iba a estar del lado de los MacLeod. Una vez los hermanos tomaron todo su equipaje y herramientas, se subieron a un bote junto a todo el oro que habían encontrado. Ellos eran expertos de la vida silvestre, así que la sorpresa sería aún mayor cuando al poco tiempo de subirse al bote, las fuertes corrientes cercanas al Flat River, pese a no ser tan agresivas, hicieron que el bote se rompiera, causando que este, junto a todo el oro, se hundiera en las profundidades del río. Los meses que tomó esta expedición fue tiempo perdido para los MacLeod. En sus bolsillos lograron tomar un poco de oro, pero eso ni costeaba el gran viaje que habían hecho. Del bote lograron rescatar algunas herramientas y la frustración era tan grande que como rescataron una esclusa de oro, decidieron ir por más, ya que no podían regresar con las manos vacías. Así que durante todo ese día, los hermanos se pusieron a buscar más oro, pero sorprendentemente, pese a la increíble bonanza que tuvieron antes, ahora no encontraban nada. Así que ya hartos de esto, decidieron que al día siguiente iban a tomar sus cosas y se iban a volver a casa. Y así fue. Esa mañana los hermanos construyeron un bote de madera y se fueron de vuelta a casa, devastados por tener todo ese oro tan cerca y a la vez tan lejos. Una vez en Fort Liard, Willie y Frank, sedientos por ese oro que tanto creían merecer, empezaron a planear otra expedición más porque sabían que el oro seguía ahí y eso era de ellos. Solo tuvieron mala suerte. Por su lado, a Charlie no le gustó la vibra del valle. Los sonidos de noche era algo que nunca había escuchado. Ese río también estaba rodeado por grandes acantilados, lo cual te hacía sentir encerrado. De hecho, era tan así que de día gran parte de la luz del sol era tapada por estos valles, y por si no era suficiente, gran parte de los acantilados tenían cuevas a las que nadie nunca había explorado debido a su gran altura. Así que quién sabe lo que te podías encontrar ahí. Según Charlie, se sentía observado, y esa idea le aterraba, porque si había algo ahí dentro, ellos no podían verlo, pero lo que sea que se encontrara ahí, sí que podía verlos a ellos. Para Willie y Frank, Charlie no era lo suficientemente valiente como para volver, así que para su nueva expedición decidieron llamar a un amigo de confianza llamado Robert Weir, y en el año 1906 el grupo se lanzó a la aventura. Por esta época, sobre todo, un viaje a una zona tan rural como el Valle Nahanni te podía llevar meses, y nadie contaba con que el grupo volviera tan pronto. Pero desde que se empezó la expedición ya había pasado medio año, y nadie sabía nada de Willie, Frank y Robert. Pese a su mala experiencia pasada, Charlie confiaba en que los tres hombres iban a regresar, o por lo menos dos de ellos, y es que todos eran muy experimentados en este tipo de lugares. Los tres se criaron en Fort Liard, que es la zona donde se hace más vida cercana al Valle Nahanni, pero los meses se convirtieron en un año y no había señal de vida de los exploradores. Las familias estaban muy preocupadas
pero los que conocían las habilidades de Willie, Frank y Robert confiaban en que ellos podían contra ese valle, que hasta cada uno de ellos llevaba un rifle para defenderse. Pero ya nadie creía que las cosas iban bien cuando estos tipos no daban ninguna señal de vida a ya más de 2 años de que empezó la expedición. Como Charlie era el único que previamente se había animado a ir al valle y ahora sí que estaba preocupado, organizó una expedición junto a las personas del pueblo con el objetivo de encontrar a sus hermanos y a Robert. Ahora Charlie, junto a 5 hombres, después de varios días de viaje, ya estaba en el valle Nahanni. Esta zona es muy grande, pero como Charlie ya había ido antes, él enfocó la búsqueda en las zonas cercanas al Flat River. El grupo estaba bien atento, viendo hacia todos lados en búsqueda de alguna fogata, campamento o cualquier cosa que indique que una persona recientemente había estado en esa zona. El viaje fue largo. El grupo prácticamente recorrió todo el Flat River hasta llegar a su cruce con el South Nahanni River, que es el río más grande del valle, que es de alrededor de 500 kilómetros de largo. Y en la zona en la que se cruza con el Flat River hay 4 abismos, llamados primero, segundo, tercero y cuarto cañón. Son llamados así porque tal cual son abismos inmensos de casi 1 kilómetro de alto, rodeados por aguas igual de profundas. Así que en estas zonas el sentimiento que decía Charlie de sentirse encerrado y observado era aún mayor, lo cual no le dejaba una buena vibra, pero por las corrientes del río, él junto al grupo decidió explorar ahí. Al principio este segundo cañón parecía ser muy hostil. Habían fuertes corrientes de viento, por los acantilados no entraba el sol y nadie parecía haber puesto un pie ahí en siglos. Pero conforme iban avanzando, entraba más luz del sol, debido a que ahora estaban rodeados por montañas un poco más bajas. Y cuando ya estaban saliendo del segundo cañón, que era una zona con unas aguas más tranquilas, ven a lo lejos que a la orilla del río, en un área rodeada por varios árboles, hay una tienda de campaña. Al fin, tras varias semanas, el grupo encuentra una señal de vida, pero cuando estaban lo suficientemente cerca de la tienda, ven que hay un cadáver en una extraña posición. No se dieron cuenta que este era un cadáver hasta que estaban muy cerca de él. Esto porque al cuerpo de quien sea que fuera esta persona, le faltaba la cabeza. Todo apuntaba a que esta persona fue atacada por sorpresa. Esto porque su cuerpo fue encontrado con el pecho en el suelo y con su brazo estirado como que quería alcanzar algo, y ese algo era fácil de saber, ya que al final de su mano se encontraba una escopeta, la cual estaba apoyada a un árbol. Esto indicaba que este hombre antes de morir quería defenderse de ese algo que lo asesinó. Viendo esto, el grupo decidió seguir examinando el campamento y cuando se acercaron a la tienda de campaña, que fue lo primero que vieron a lo lejos, vieron que dentro de esta también había otro cadáver. Sorprendentemente a esta persona también le faltaba la cabeza. Algo extraño también era que esta persona tenía una sábana enrollada sobre ella, así como de forma aleatoria, lo cual indicaba que cuando estos hombres fueron atacados, esta persona estaba descansando y seguramente por el ruido que hizo el atacante o el que hizo su compañero antes de morir, esta persona salió aturdida para ver qué estaba pasando, pero ni siquiera le dio chance a alistarse cuando lo que sea que los atacó también le arrancó la cabeza. Acá había muchas preguntas, pero lo primero que había que saber era quiénes eran estas personas. Así que empezaron a ver sus pertenencias. La escena revelaba que este ataque no fue un robo, ya que había una caja con un montón de oro y para el horror de Charlie, al ver las ropas que llevaban estos cuerpos, determinó que los cadáveres eran de sus hermanos Willie y Frank. Él llegó a esa conclusión por el anillo de oro que solía usar Willie y por el distintivo reloj de oro que usaba Frank. Así que ahora los hombres se preguntaban dónde estaba Robert, el cual no se veía por ningún lado, al igual que las cabezas de las víctimas. Charlie, una vez enterró a sus hermanos, fue de vuelta al pueblo para llamar a la policía porque para él esto podía haber sido un ataque por parte de Robert Weir, que éste le disparó a ambos en la cabeza y se las quitó para que no sean fáciles de identificar y también para que no se vea el agujero de bala, pero si esto fuera cierto, Robert se habría llevado otros objetos de valor que habían en la escena.
Además que no había ningún signo de disparo por arma de fuego en esa zona, así que aparte de también esta posibilidad, Charlie creía que una tribu desconocida atacó por sorpresa a sus hermanos y les arrancaron las cabezas para tenerlas como trofeo. Esto hizo que un año después Charlie junto a la policía emprendiera un viaje de vuelta al Valle Nahanni para examinar mejor la escena del crimen. Los oficiales al llegar no se dieron mala vida y llegaron a la conclusión de que Frank y Willie se enfermaron o murieron por falta de comida, que luego un animal aprovechó para arrancarles la cabeza y que Robert de seguro sí que intentó volver a casa pero murió en el camino. Esto porque en un bosque cercano encontraron un cadáver el cual se cree que era el de Robert, pero hasta el día de hoy nadie está seguro si en realidad ese era su cuerpo, ya que estaba hecho esqueleto. Ahora alguien podrá decir que esto es pura coincidencia, que pudo haber sido cualquier cosa, y es cierto. Pero esta no es la única historia que hizo que esta zona fuera conocida como el Valle de los Hombres sin Cabeza. Al escuchar esta noticia es fácil que se te venga a la mente el decir, puede que la muerte de los hermanos MacLeod fue pura casualidad, pero de lo que sí no hay duda es que en ese valle hay oro. Eso fue lo que pensó Martin Jorgensen, quien era un hombre de origen noruego, alto, robusto, estaba en buena forma física y además era un leñador experto, lo cual lo hacía alguien muy competente en el bosque. Por su bagaje, Jorgensen decía que ese valle era un juego para él, que se le iba a ser muy fácil encontrar ese oro que nadie se atrevía a buscar debido a la mala fama que tenía sobre todo esa parte del segundo cañón que empezó a llamarse el Valle de los Hombres Muertos. Así que en 1911, Jorgensen, a quien no le estaba yendo bien en sus negocios, decidió irse de expedición al Valle Nahanni en búsqueda de oro completamente solo. Algunos historiadores concuerdan en que Jorgensen en esta primera expedición logró ir y volver con bastante oro, pero lo que sí quedaría para la historia sería que para 1913 Jorgensen fue al Valle Nahanni muy confiado en que él iba a ir a principios de invierno e iba a hacer una cabaña para su estadía hasta verano, que se iba a encontrar con otros amigos para que lo ayudaran con las toneladas de oro que pensaba sacar. Que alguien en la audiencia me explique cómo se enviaban mensajes por esta época, porque según todas las fuentes, Jorgensen por este tiempo logró pasarle la voz a sus amigos de que efectivamente había encontrado oro y que no esperaba el momento para verlos. Sea como sea, también este método de mensajería no era tan eficiente. No es que Jorgensen enviaba un mensaje y sus compas le dejaban un fueguito en las historias, sino que eran mensajes así como que él no estaba tan seguro que iban a llegar. Esto daba lugar a que si alguien no te respondía, no quería decir que estaba muerto, sino que lo más probable es que algún inconveniente había pasado. Pero lo que sí había quedado claro era el punto de encuentro, el cual se encontraba a las afueras del valle. Quedar bajo estas circunstancias era complicado y los amigos de Jorgensen fueron los primeros en llegar a dicho punto de encuentro. Pero por más que acamparon ahí durante días, no había ninguna señal de vida por parte de Jorgensen, así que sus compañeros, cansados de esperar, decidieron ir a buscarlo a las profundidades del valle, y la tarea no iba a ser tan complicada ya que Jorgensen había hecho una cabaña y él solía marcar el camino por donde iba yendo. Y esto parecía ser cierto, ya que en un bosque habían marcas en el camino. Esto llevó a los amigos de Jorgensen al Flat River, y en medio de este, a 100 kilómetros del Valle de los Hombres Muertos, el grupo de búsqueda ve lo que parece ser una cabaña, o mejor dicho, los restos de esta, ya que al acercarse vieron que un gran incendio arrasó con esta cabaña. Dentro de esta habían restos de un rifle también quemado, y para el horror de todos, en ese estado también se encontraba un cadáver, y nadie lo podía creer que al igual que hace 8 años atrás, a este cuerpo también le faltaba la cabeza. Se determinó que este era el cuerpo de Martin Jorgensen. Se llamó a la policía para ver qué rayos había pasado, pero ellos, al igual que con los hermanos MacLeod, declararon esto como una muerte natural, que Jorgensen se quemó accidentalmente y que de seguro algún animal se llevó su cabeza. Este caso sí que daba indicios de que alguien más estuvo involucrado en esto, ya que no había ningún oro por ningún lado,
Que alguien como Jorgensen se queme así como así no tiene el más mínimo sentido, y en este valle no todo se queda en hombres sin cabeza. En 1922, un hombre súper preparado que era veterano de la Primera Guerra Mundial llamado John O'Brien fue encontrado muerto a un lado de una montaña no tan lejana del Valle de los Hombres sin Cabeza. Esta, sin duda, fue una de las escenas más extrañas que se han visto en este valle. Los dos amigos de John y los oficiales concuerdan en lo mismo. El cuerpo de John aún conservaba su cabeza, y su muerte aparentaba ser por congelamiento. Lo raro es que fue encontrado sentado al frente de una fogata ya hecha cenizas, y su expresión era muy calmada. Para nada era la de alguien que moría por hipotermia, y morir por eso para alguien como John no tenía sentido, ya que él tenía grandes habilidades de supervivencia y fue acompañado de un amigo quien también estaba acampando cerca y lo había visto hacía pocos días. Este amigo de él no lo podía creer. De hecho, John tenía una cerilla en su mano, la cual indicaba que él estaba disfrutando del fuego antes de su muerte. Y si te mueres por un ataque al corazón o cualquier causa natural, no te quedas en esa posición. Y todos los que vieron el cuerpo de John concuerdan en que parecía como que algo lo congeló instantáneamente. Algo que pasó en fracción de segundos. La policía igualmente lo examinó y pese a que ellos mismos mencionaron que nunca habían visto algo así, determinaron que la causa de muerte fue por congelamiento. 4 años después, un hombre llamado Charlie, el cual estaba haciendo su primera excursión al Valle Nahanni y se quedó a acampar a las orillas del Flat River, en medio de la noche, mientras estaba intentando conciliar el sueño, escucha un sonido de como unas piedras cayendo al río. Al principio no le prestó mucha atención, pero el sonido cada vez era más intenso. Él sentía que el acantilado que rodeaba el río se estaba viniendo abajo. Charlie no quería salir porque hacía frío y quería dormir, pero por la fama que tiene este valle decidió salir para ver si eso que estaba sonando era una amenaza para él, así que decidió salir de su tienda para echar un vistazo. Por lo aturdido que estaba y la tenue luz de la luna, Charlie no lograba determinar por dónde venía el ruido. Esto hasta que el sonido era tan fuerte que llevó su mirada hacia el otro lado del río, donde pudo ver una figura blanca que caminaba a 4 patas. El ruido de las rocas era porque, sea lo que era esto, estaba escalando hasta la cima del acantilado y por la fuerza que tenía, pequeñas rocas estaban cayendo al río. Charlie no sabía lo que era eso, hasta que la figura se detuvo y lo vio cara a cara. Pese a que se movía en 4 patas, Charlie decía que lo más parecido a lo que vio era a una mujer, que su cara no era para nada normal, parecía estar poseída o algo. Esta mujer era totalmente pálida, blanca como la nieve, y estaba completamente desnuda. Nada conocido encaja con su descripción, y si estás sin ropa en ese valle, estás condenado por el frío. Charlie, una vez vio esto, intentó esconderse, y la figura blanca logró escalar hasta la cima del acantilado. Al día siguiente, Charlie volvería a la civilización para llamar a la policía sobre lo que había visto. En este momento, él ni estaba seguro que si lo que vio era un humano, así que le dio toda la información a la policía, esperando que ellos le den una respuesta más sensata, pero conforme iba dando más detalles de la figura blanca, los oficiales decidieron contarle a Charlie sobre el caso de Annie Laferte, y esto se le quedaría grabado por el resto de su vida. Esta historia había pasado recientemente. Annie era una mujer que había ido a acampar a una zona cercana al Flat River junto a sus amigos. Estos llevaban varios días pasándola bien, pero de repente, una mañana, el grupo al despertar se entera de que Annie no estaba por ningún lado. Nadie escuchó nada raro, solo ella desapareció sin más. Su grupo contactó a la policía y por más que buscaron, nunca encontraron ni un rastro de Annie más que una ropa en medio del bosque. Charlie no tenía nada que ver con este otro grupo de exploradores, y eso que vio Charlie encajaba perfectamente con la descripción de Annie, así que es popularmente conocido que lo que vio Charlie esa noche era Annie, quien se cree que terminó siendo poseída por los espíritus del Valle Nahanni. Hay rumores de que hay nativos viviendo cerca de este valle,
Eso sí seguro, nadie vive en las adyacencias de Flat River, que de hecho varios grupos aseguran que mientras acampaban ahí se le han acercado nativos avisándoles sobre figuras blancas que merodean este valle y que es peligroso quedarse por mucho tiempo. Ellos mencionan a estas figuras blancas como refiriéndose a una especie, y no a un hecho particular como lo que vivió Charlie. Y sí, muchas de las personas con experiencia que acamparon ahí aseguran que de noche en este valle se pueden escuchar sonidos como de aullidos y gruñidos que nunca habían escuchado antes. Desde 1978, el ahora llamado Parque Nacional Nahanni fue declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO debido a lo impactante que son las grandes cataratas, montañas y lagos que hay en toda esta extensión de terreno que prácticamente no ha sido tocada por el hombre. En la actualidad hay muchas áreas restringidas con el fin de proteger esta área, pero por los pocos visitantes que recibe este lugar, algunos creen que esto es una medida del gobierno para que la gente deje de meterse acá, para que luego desaparezcan o se mueran y que ahí estén los familiares chingue y chingue pidiendo una investigación policial y que los señores oficiales que tan a gusto estaban en su oficina tengan que ir a hacer una expedición al valle para de seguro examinar una escena en la que no se puede hacer mucho. En este valle lo que hay es pura naturaleza, no hay nada acá, así que ¿qué va a hacer un oficial ante una supuesta escena del crimen? ¿Preguntarle a un árbol si vio algo sospechoso? No, y si pasa algo es muy probable que un animal perturbe la escena del crimen. Así que para evitarse rollos el gobierno hizo esto y sin duda funcionó, pero contra todo pronóstico en tiempos modernos, concretamente en 2005, pasaría algo insólito. Frederick Hardesty, a quien llamaré Fred, y David Horsey eran dos mejores amigos unidos por su amor a la naturaleza. Ambos eran descritos como exploradores experimentados y el 12 de junio de 2005, ambos para su expedición decidieron quedarse en la cabaña de su amigo Rod Gunderson. Ya aviso que las probabilidades de que Rod tenga algo que ver con lo que pasó son muy bajas, ya que cuando Fred y David llegaron a su cabaña, él se encontraba en Fort Simpson y hay testigos de esto. 4 días después de que sus amigos llegaron a la cabaña, Rod llega a esta para encontrarse con ellos. Al llegar, ve que dentro de esta hay agujeros de bala en el suelo y en las paredes. Además, ve de que Fred y David no estaban por ningún lado. No habían dejado ni una nota ni un mensaje. Viendo esto, Rod le avisa a la familia de Fred y David si sabe algo de ellos. Y ellos, al escuchar que él tampoco sabe nada, decidieron de inmediato llamar a la policía. Al ser tiempos modernos, la policía está equipada con cámaras termográficas para detectar a las personas en el bosque. Sin embargo, pese a esto, nadie encontró nada. Todo indicaba que Fred y David se entraron a la cabaña, pero no tiene sentido por qué se alejaron tanto. También de ahí no sacaron nada como comida, herramientas o armas de fuego, es decir que morirse por falta de recursos no tiene el más mínimo sentido, así que la esperanza de encontrarlos con vida era alta. Sin embargo, el 27 de junio de 2005, sobre una maleza densa, el cuerpo de David fue encontrado a 3.7 kilómetros de la cabaña. Lo extraño es que su cuerpo tenía graves quemaduras en los brazos y manos. Nadie pudo determinar el porqué de esto. También otra cosa extraña era que esa área había sido examinada varias veces antes de encontrar el cuerpo. Que sí, la maleza de ese lugar era profunda, pero eso abría la puerta a que alguien había dejado el cuerpo ahí recientemente. 11 días después, el 11 de julio de 2005, encontraron el cuerpo de Fred flotando sobre el río Nahanni Norte a 20 kilómetros de la cabaña, en un área que también los oficiales habían visitado varias veces. Todo era muy extraño. Sin embargo, las autopsias determinaron que Fred murió ahogado y David por hipotermia. Las familias de las víctimas no estaban contentas con la labor de los oficiales. Todo parecía ser muy sospechoso, pero hasta el día de hoy este misterio sigue sin resolverse. Desde la muerte de los hermanos MacLeod se han reportado más de 50 desapariciones en el Valle Nahanni. También otras personas fueron encontradas hechas cenizas junto a sus cabañas. Además de esto, por los años 40, otro hombre llamado Ernest Savard
fue encontrado sin cabeza en las adyacencias del Flat River. Esto me deja claro que no solo hay un loquito suelto por ahí, no sé si es algo paranormal, pero en caso de haber alguien detrás de esto, deben ser muchas personas, algo así como una tribu desconocida. Eso es todo. Si te gustó, puedes pasarte por las otras historias que he subido al canal y también no olvides suscribirte, que eso me ayuda un montón a hacer más videos. Y ya con esto, Chops y yo nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos.